Hola chicos, ¿cómo les va? Esta es la presentación que corresponde a la unidad 1 del programa de Fundamentos de Economía y Administración. Como ustedes saben, el equipo docente está conformado por mí, Miguel Sarmiento, Gabriela Cardona y Rocío Sánchez Ugalde, que son las encargadas de la parte práctica. En este formato vamos a presentar el video, el PowerPoint en un video con explicaciones acerca de lo que vamos a ver en la asignatura. Estos son los contenidos mínimos que hemos estado viendo en la presentación que hemos hecho del programa, por lo tanto no vamos a detenernos aquí. Sí, lo que vamos a ver es la primera unidad, básicamente, primer punto, que es el sistema económico de mercado, economía, sistema económico, circuito económico, agentes, recursos y mercado. Tenemos la primera parte que es introducción a la economía, y vemos ahí el concepto de economía desde el punto de vista de una persona que necesita cubrir ciertas necesidades como transporte, techo, salud, trabajo, vestimenta, etc. Por lo cual, para poder lograr eso, necesita ciertos ingresos. Con esos ingresos, que no es otra cosa que dinero que va a recibir esa persona, y cuando gaste ese dinero a través de mecanismos de mercado, podrá maximizar su satisfacción, es decir, hacer el mejor uso del dinero para tener la mejor respuesta en cuanto al transporte, en cuanto al trabajo, a la salud o el techo, de manera que la satisfacción que siente esa persona para cubrir esa necesidad sea la máxima posible, dados los niveles de ingresos. Tanto la persona como la sociedad necesitan recursos para maximizar su bienestar. La economía entonces se ocuparía de la satisfacción de las necesidades tanto del hombre y de la sociedad. ¿Cómo hacemos para satisfacer esas necesidades? Primero, que la persona que necesita satisfacer sus necesidades, valga la redundancia, necesita de elementos o de acciones de otras personas para poder hacerlo. Por un lado, se necesita de alguien que produzca bienes y servicios y también de alguien que distribuye esos bienes y servicios para su consumo final. Las necesidades más los recursos se convertirían, digamos, dada la existencia de la necesidad y dada la disponibilidad de un recurso, haría que esos recursos se conviertan en bienes y servicios porque van a ser útiles para poder satisfacer esas necesidades. De eso justamente se ocupa la economía. El problema que naturalmente ataca la economía, de hecho por eso mismo es que existe, es que para todos los bienes y servicios existe una limitada cantidad producida. Por lo tanto, dada la cantidad de necesidades que tienen las personas, surge lo que se denomina escasez. La escasez surge porque dice aquí, de acuerdo a la necesidad, a la definición, las necesidades humanas son virtualmente infinitas, mientras que los recursos económicos son limitados en relación a esos deseos. Y la escasez es una situación que puede afectar a todas las personas y en todos los tipos de sociedades. Aún en los países muy ricos hay necesidades. La economía sería la ciencia que estudia la manera de cómo asignar esos recursos escasos con el fin de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los miembros de una sociedad. Es una definición que la propone Becker y Machón, dos autores, uno argentino y otro español, en un libro del año 1994. Vemos ahí cómo a partir de una familia, que es un elemento de la sociedad, hay un montón de situaciones que podemos denominarlas o encuadrarlas dentro de las necesidades para que pueda esa familia vivir dignamente con todas sus necesidades cubiertas, ¿no? Entonces ahí tenemos vivienda, tenemos esparcimiento, tenemos ropa, energía eléctrica, salud, dinero, etc. Según su amplitud, la economía puede dividirse en microeconomía o macroeconomía. La microeconomía estudia unidades económicas, esto es familias, empresas. Cuando hablamos de precios, de productos, hablamos de microeconomía. Y la macroeconomía estudia el comportamiento global de la economía, buscando una visión un poco más simplificada de la misma. Cuando hablamos de las variables, que lo vemos en esta siguiente transparencia, entenderemos un poco mejor los conceptos.
Las variables de la economía podemos también clasificarlas como variables microeconómicas y variables macroeconómicas. Las micro vendrían a ser todo lo que es referido a empresas, familia, oferta, demanda, mercado, precios, costo de producción, consumo de una familia, ingreso del consumidor. Todo eso es variable microeconómica. Por lo tanto, variable macroeconómica sería Producto Bruto Interno, es decir, todo lo que produce un país, el índice de precios al consumidor de un país, el empleo, el consumo, la inversión en países, exportaciones, importaciones, tipo de cambio, tasa de interés, tasa de inflación, etc. La actividad económica está encaminada entonces a satisfacer esas necesidades de las personas y de las sociedades, tratando de administrar los recursos escasos de la mejor manera posible. Las necesidades podemos clasificar según tipo de las mismas, que pueden ser según de quién surge, del individuo o de la sociedad, o según la naturaleza, si son primarias o si son secundarias. Y vemos los ejemplos de cada uno de ellos. Los bienes, por otro lado, son objetos materiales que son capaces de satisfacer esas necesidades humanas. Y también están los servicios, que vamos a ver aparte, pero estos bienes pueden ser económicos o bienes libres. ¿Qué son los bienes económicos? Son aquellos que tienen precio y están en el mercado, por lo tanto son escasos y son transferibles. En cambio, los bienes libres son aquellos en los que hay una cantidad suficiente para todo el mundo y normalmente no se paga nada por ellos. Es lo que nos dice Becker y Mochón en su libro del año 94. Los servicios son aquellas actividades que, sin ser objetos, se destinan directa o indirectamente a satisfacer necesidades humanas. Un claro ejemplo es el servicio de peluquería. Los bienes, por otro lado, vemos que también son elementos que sirven para poder satisfacer necesidades y según la escasez podemos clasificarlos como bienes libres o bienes económicos. Los bienes libres, como hemos dicho recién, son aquellos que son abundantes y no hay que pagar, no son propiedad de nadie, no hay que pagar por ellos. Mientras que los bienes económicos sí tienen un valor, tienen un precio y generalmente se encuentran comercializados, casas, vehículos, etc. Según la función económica de los bienes pueden ser clasificados como bienes de consumo o bienes de capital. Los bienes de consumo sirven para satisfacer directa o indirectamente una necesidad, pueden ser duraderos o no duraderos, y los bienes de capital son aquellos que no atienden directamente necesidades humanas, sí son elementos que sirven para poder producir bienes y servicios, como por ejemplo máquinas o construcciones. Existen también, según el grado de terminación o de avance en el proceso de producción, bienes intermedios o bienes finales. Los bienes finales son aquellos que han concluido su ciclo productivo, por ejemplo alimentos, vestidos, máquinas, mientras que los bienes intermedios son aquellos a los que les falta todavía parte del proceso de transformación para convertirse en un bien final, por ejemplo una materia prima. Por un lado, según las relaciones, también tenemos clasificaciones de los bienes como bienes normales y bienes inferiores. Los bienes normales son aquellos cuya demanda aumenta cuando aumenta el ingreso del consumidor. Si yo tengo mayor ingreso y la cantidad de alimentos o la calidad de los alimentos va a ir incrementándose. En cambio, los bienes inferiores son aquellos que, dado un ingreso del consumidor, un incremento en el ingreso del consumidor, esos bienes que han sido adquiridos ahora son en menor cantidad demandados. Por ejemplo, bienes segundas marcas, productos sueltos, prendas de baja calidad, ropa usada, autos usados, etc. Por otro lado están los bienes sustitutos y los bienes complementarios, de acuerdo a la relación que existe entre ellos. Un bien sustituto es aquel que puede ser reemplazado en un mercado dada el aumento del precio de uno. Por ejemplo, si aumenta el precio del café, la gente comprará té. O sea, la satisfacción obtenida por consumir té o café es prácticamente la misma. Al igual que carne de vaca o carne de pollo, aumenta el precio de la carne de vaca, la gente comienza a comprar carne de pollo. Y los bienes complementarios son aquellos que el precio de uno induce a la disminución de la demanda del otro. El incremento del precio de uno induce a la disminución de la demanda del otro. Y son dos bienes que vienen demandados de manera conjunta. Por ejemplo,
la impresora y los cartuchos, el auto y los combustibles. Está la función del empresario, que sería quien gestiona todo esto, quien coordina una combinación entre la tierra, trabajo de capital adecuada de manera que sea todo eficiente en su uso. La tierra podría ser entonces denominado el factor de producción que antecede o que es anterior o que antecede al hombre. Es el factor de máxima importancia, dado que si no está ese recurso no se puede producir. En algunos casos, ¿no? En muy pocos casos podemos no tenerlo, como por ejemplo en el caso de la producción de algún servicio en donde no necesariamente hace falta el factor tierra. La base natural de la renta es la tierra, y es un recurso heterogéneo porque tiene calidad o fertilidad que son variables y por lo tanto tiene respuestas desiguales a aplicaciones de trabajo de capital. La retribución de este factor se denomina renta, es decir que la ganancia que me da el uso de la tierra se convierte o se denomina renta. El factor de producción generado por el hombre es el denominado capital. Ese no es un factor natural, sino que es, como vemos ahí arriba en una foto, es un elemento que es utilizado en la producción de bienes y que de alguna manera es dinero inmovilizado en forma de maquinarias, equipos, mejoras, etc. O sea que el dinero propiamente dicho, los billetes, no son capital. Cuando se convierten en un bien que va a ser usado para la producción de bienes, sí se convierte en capital. La inversión en capital, es decir, la orientación del dinero hacia bienes de capital, es la segunda categoría más importante después de la inversión en tierra. Y la retribución del capital se denomina interés. El trabajo es el otro elemento, que son las habilidades físicas e intelectuales, y que son desarrolladas por las personas que intervienen en el proceso productivo, quienes se clasifican de acuerdo al tipo de remuneración, al tiempo de ocupación, a la forma social, y esa retribución se llama salario. Bien, dados entonces los conceptos de factores, los conceptos del consumidor, de la persona que necesita un bien o un servicio, vamos a ver el mercado, que es la institución social en la que los bienes y servicios y los recursos productivos se intercambian libremente. El mercado entonces es el lugar donde compradores y vendedores, y empezamos a hablar aquí de oferentes y demandantes, o compradores y vendedores, de bienes y servicios y recursos, entran en contacto libremente para poder comercializarlos. Es decir, que hay un encuentro físico o no entre vendedores y compradores, en lo que se denomina mercado. Ese mercado tiene dos características: puede ser denominado de competencia perfecta o de competencia imperfecta. ¿Qué significa un mercado de competencia perfecta? El mercado de competencia perfecta es aquel en donde hay muchos productores y muchos compradores. Es decir, que existe un gran número de compradores y vendedores. Por otro lado, la condición que también caracteriza la competencia perfecta es que el producto es homogéneo, que hay una verdadera movilidad de los recursos para poder producirlos, o sea, de los factores productivos para poder producir recursos o un producto, y que hay un perfecto conocimiento de una información clara y abundante acerca del proceso y del tipo de bien que se está produciendo. La competencia imperfecta se da cuando alguno de esos elementos que hemos visto en la competencia perfecta no se da. Por ejemplo, el monopolio. En el monopolio hay un solo comprador y muchos compradores, mientras que en competencia perfecta ves muchos compradores y muchos vendedores, ya que hay un solo productor o vendedor y muchos compradores. El oligopolio es en el caso donde hay pocos productores y muchos compradores. Y la competencia monopolística, en donde hay un gran número de vendedores de productos diferenciados y también muchos compradores. De acuerdo
a la cantidad de vendedores y el tipo de mercado, podemos decir que los mercados donde hay muchos vendedores son los de competencia monopólica o competencia perfecta. En donde hay pocos vendedores es el oligopolio y donde hay uno solo es el monopolio. Un sistema económico es el conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la organización económica de una sociedad o de un país, podemos decir. Estas relaciones condicionan el sentido de cómo se toman las decisiones fundamentales en la sociedad y obviamente cómo determinan el avanzar o el avance de la actividad económica en un país o en una sociedad. Los sistemas, de acuerdo al grado de apertura, pueden ser denominados cerrados, abiertos o mixtos. Un sistema cerrado o de economía denominada de planificación central es aquel en donde no hay intercambio entre ese país con otros. El ejemplo más clásico que se da hasta en la actualidad es el de Cuba. También podríamos colocar como ejemplo lo de Corea del Norte, o podríamos también colocar lo que fue históricamente la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética. En cambio, los sistemas abiertos son aquellos denominados de economía de mercado o de libre mercado. Es un sistema que permite un intercambio de recursos dentro de una economía, incluso con otras economías. Por ejemplo, hay países que pueden importar y exportar todo lo que pueden, todo lo que necesitan o todo lo que les sobra como producciones propias hacia otros países que son los que demandan esos bienes. Cuando hay un libre mercado, se dice que el sistema es abierto. Y luego están sistemas mixtos, que es la mayoría de los países en la actualidad, en donde coexisten características de sistemas cerrados y de sistemas abiertos. Las unidades económicas son aquellos componentes, objetos básicos que son los que toman decisiones respecto a la actividad económica en un sistema. Entonces, en un sistema económico generalmente está conformado por familias, empresas y Estado. Cada uno tiene un rol en particular y vamos a ver cómo la familia interactúa con las empresas y cómo el rol del Estado también participa en este sistema.